Las 7 maneras como el Espíritu Santo me enseñó a seguir su voz. ¿Alguna vez has sentido un vacío en tu interior que no puedes explicar? Un susurro suave en tu corazón que parece llamarte, pero que se pierde entre el caos de la vida cotidiana. El sonido del tráfico, las notificaciones del teléfono, las demandas del trabajo y las preocupaciones que no te dejan dormir. Si estás aquí, escuchándome ahora, creo que no es por casualidad. Hay algo dentro de ti que anhela una conexión más profunda, un propósito mayor, una guía clara en un mundo lleno de ruido. Hoy quiero invitarte a un viaje personal, uno que cambió mi vida de manera radical, las 7 maneras en que el Espíritu Santo me enseñó a seguir su voz. Déjame empezar con una confesión. Durante años viví perdido. Buscaba respuestas en todas partes, en libros, en amigos, en mis propios planes, pero nada llenaba ese vacío. Hasta que un día, casi por accidente, abrí mi Biblia y leí Juan 14:26. Pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Fue como si una luz se encendiera en mi alma. El Espíritu Santo no es una idea vaga ni una fuerza impersonal, es una persona divina, viva, que desea caminar conmigo, hablarme, guiarme. Y lo más increíble, Él también quiere hacer eso contigo. Piensa en esto por un momento. A lo largo de la historia, hombres y mujeres han experimentado este mismo anhelo y han encontrado respuestas al escuchar esa voz divina. Moisés, un pastor solitario en el desierto, oyó a Dios desde una zarza ardiente y liberó a un pueblo entero. Éxodo 3. Samuel, un niño pequeño, escuchó su nombre en la noche y se convirtió en un profeta que guió a Israel. 1 Samuel 3. Incluso en tiempos más recientes, personas comunes como tú y yo han transformado el mundo porque aprendieron a sintonizarse con el Espíritu Santo. ¿Qué pasaría si tú también pudieras escuchar esa voz? ¿Cómo cambiaría tu vida si cada decisión, cada paso, estuviera guiado por una sabiduría celestial? Quiero que imagines algo conmigo. Cierra los ojos por un segundo. Sí, hazlo ahora si puedes. E imagina una vida donde no te sientas perdido. Una vida donde la paz reemplaza la ansiedad, donde la confusión da paso a la claridad, donde sabes que no estás solo porque alguien más grande está contigo susurrándote el camino. Antes de continuar, te invitamos a darle me gusta a este video para que YouTube lo recomiende a más personas y así puedan aprender más de la palabra de Dios. Y si no te has suscrito, hazlo ahora, es gratis, y activa la campanita para que no te pierdas los próximos contenidos. Haz clic en unirse ahora y forma parte de esta familia que busca crecer espiritualmente. Con tu ayuda podremos seguir llevando el mensaje a tanto que lo necesitan. No dejes pasar esta oportunidad de ser parte de algo que transforma corazones, vidas y destinos. Continuemos. Eso no es un sueño imposible, es una realidad que he vivido y que tú también puedes vivir. Estas 7 maneras que voy a compartir contigo no son teorías sacadas de un libro viejo. Son lecciones que el Espíritu Santo grabó en mi corazón a través de lágrimas, risas, errores y victorias. Son prácticas, reales y están basadas en la palabra de Dios. Así que quédate conmigo. Durante las próximas 2 horas vamos a explorar estas 7 maneras con detalle. No será un sermón aburrido ni una lista de reglas, será una aventura. Te llevaré por mi propio camino, te contaré historias de la Biblia que cobran vida, te compartiré ejemplos de la historia que te sorprenderán y te daré pasos prácticos que puedes empezar a aplicar hoy mismo. Al final, mi oración es que no solo entiendas cómo escuchar al Espíritu Santo, sino que sientas un fuego encenderse en tu interior, un deseo ardiente de buscarlo como nunca antes. ¿Estás listo? ¿De verdad estás listo para que tu vida cambie? Entonces, respira hondo, abre tu corazón y empecemos. Primera manera, la oración constante. La primera manera en que el Espíritu Santo me enseñó a seguir su voz fue a través de la oración constante.
Imagina tener un teléfono que nunca se queda sin batería, una línea directa con el creador del universo que está abierta las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Eso es lo que la oración se ha convertido para mí. No se trata de recitar palabras perfectas ni de arrodillarme en una iglesia impecable. Es una conversación viva, un latido constante entre mi espíritu y el de Dios. La Biblia lo dice claramente en 1 Tesalonicenses 5:17. Orad sin cesar. Pero, ¿qué significa eso en la vida real? No es que tengas que vivir en un monasterio murmurando oraciones todo el día. Es mantener tu corazón abierto, tu mente en sintonía, hablando con Dios como hablarías con un amigo cercano y, esto es clave, escuchando lo que Él tiene que decirte. Déjame contarte cómo descubrí esto. Hace unos años enfrenté una decisión que me tenía al borde del colapso. Era una encrucijada en mi carrera. Aceptar un trabajo que prometía dinero y prestigio, pero que sentía como un peso en mi alma, o seguir un camino menos seguro que resonaba con un sueño que Dios había puesto en mi corazón años atrás. Me sentía atrapado con el reloj ticking y las opiniones de todos a mi alrededor zumbando como abejas. Una noche, exhausto, tomé mi Biblia y leí Filipenses 4, 6, 7. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Decidí probar algo nuevo. En lugar de preocuparme, oraría. Cada vez que el miedo golpeaba, oraba. Cada vez que la duda me susurraba, oraba. No eran oraciones largas ni elocuentes, a veces solo decía, Dios, ayúdame, ¿qué hago? Y poco a poco, una paz inexplicable comenzó a llenarme, como una corriente cálida en un río helado. Fue entonces cuando escuché al Espíritu Santo, no con palabras audibles, sino con una certeza profunda en mi interior. Confía en mí, toma el camino del sueño. Y lo hice. Hoy miro atrás y veo que esa decisión fue un punto de inflexión en mi vida. La Biblia está llena de ejemplos de esto. Piensa en los apóstoles justo antes de Pentecostés, en Hechos 1:14. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego, con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. No fue una oración de 5 minutos. Fue un compromiso constante, un clamor unido que preparó el terreno para algo asombroso. ¿Y qué pasó? En Hechos 2, el Espíritu Santo descendió como fuego, llenándolos de poder y dando inicio a la iglesia. Más adelante, en Hechos 13:2-3, leemos: Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: Apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Estaban orando juntos, buscando a Dios sin descanso, y Él les habló con claridad, dándoles una misión que cambiaría el mundo. La historia también nos muestra el poder de la oración constante. Piensa en George Mueller, un hombre del siglo XIX en Inglaterra. Cuidó a más de 10.000 huérfanos sin pedir dinero a nadie. ¿Cómo lo hizo? Oraba. Cada mañana, cada noche, cada vez que una necesidad surgía, ya fuera comida para el día siguiente o un techo para los niños, él llevaba todo a Dios en oración. Una vez, con los huérfanos sentados a la mesa y sin comida en la despensa, Müller oró dando gracias por lo que aún no veía. Minutos después, un panadero llegó con pan fresco y un lechero con jarras llenas, diciendo que algo los había impulsado a venir. Müller vivía en oración constante y el Espíritu Santo le respondía, proveyendo milagro tras milagro. ¿Por qué es esto tan poderoso? Porque la oración constante no es solo pedir cosas, es un acto de rendición, una forma de alinear tu espíritu con el de Dios. Cuando oras sin cesar, el ruido del mundo se apaga, las distracciones se desvanecen y esa voz suave del Espíritu Santo, esa que a veces ignoramos, se vuelve más clara. Alguien me dijo una vez, la oración no cambia a Dios, te cambia a ti para que puedas escuchar lo que Él siempre ha estado diciendo. Y es verdad. En mi vida, la oración constante
ha transformado cómo tomo decisiones, cómo enfrento el miedo, cómo vivo cada día. Ya no me siento solo en la tormenta, sé que Él está ahí, guiándome. Si quieres seguir la voz del Espíritu Santo, empieza aquí. No esperes a tener una crisis, comienza hoy. Habla con Él mientras lavas los platos, mientras conduces, mientras caminas. Haz preguntas simples. Señor, ¿qué quieres que haga hoy? O, Espíritu Santo, ¿qué me estás diciendo en este momento? Y luego, espera, escucha. Puede que no oigas una voz audible, pero sentirás su paz, su dirección, su presencia. La oración constante es el primer paso hacia una vida guiada por el Espíritu. ¿Te animas a probarlo ahora mismo? Segunda manera, el estudio de la palabra de Dios. La segunda manera en que el Espíritu Santo me enseñó a seguir su voz fue a través del estudio profundo y constante de la palabra de Dios. La Biblia no es solo un libro de historias antiguas o reglas polvorientas. Es una carta viva, escrita por el aliento de Dios, y el Espíritu Santo es el maestro que la despierta en nuestro corazón. Jesús lo prometió en Juan 16:13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. ¿Y cómo lo hace? Iluminando las Escrituras, mostrándonos cómo aplicarlas a nuestras vidas, trayendo a nuestra memoria las palabras exactas que necesitamos en el momento justo. Hubo un tiempo en mi vida en que me sentía como un barco a la deriva. Buscaba dirección en todas partes, libros de autoayuda, seminarios, consejos de amigos bien intencionados, pero nada encajaba, nada me daba paz. Hasta que una noche, frustrado, abrí mi Biblia al azar y aterricé en 2 Timoteo 3, 16, 17. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Fue como un relámpago. Me di cuenta de que había estado buscando en los lugares equivocados. La palabra de Dios era mi brújula y el Espíritu Santo estaba listo para guiarme a través de ella si tan solo me tomaba el tiempo de estudiarla. Recuerdo una situación específica. Estaba lidiando con una relación que me desgastaba emocionalmente. No sabía si seguir adelante o dejarla ir. Entonces comencé a leer el libro de Proverbios, buscando sabiduría. En Proverbios 3, 5, 6 encontré: Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Mientras meditaba en esas palabras, orando y pidiéndole al Espíritu Santo que me hablara, sentí una claridad que no había tenido antes. No fue una voz fuerte, sino una convicción tranquila. Suelta esto, yo tengo algo mejor. Obedecí, y con el tiempo vi cómo Dios trajo bendiciones que nunca imaginé. La Biblia nos muestra este principio en acción. Piensa en los bereanos en Hechos 17:11. Estos eran más nobles que los de Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. No se conformaron con escuchar a Pablo predicar. Estudiaron las Escrituras ellos mismos, día tras día, buscando la verdad. Ese compromiso los hizo receptivos a la voz del Espíritu Santo, confirmando lo que oían y guiándolos en su fe. O mira a David, quien escribió en Salmos 119, 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Él sabía que la palabra de Dios, iluminada por el Espíritu, era su guía en las noches más oscuras. La historia también está llena de ejemplos. Durante la Reforma del siglo XVI, Martín Lutero, un monje agobiado por la culpa, se sumergió en las Escrituras. Al estudiar Romanos 1:17, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. El Espíritu Santo le reveló la verdad de la justificación por la fe. Ese descubrimiento no solo transformó su vida, desató un movimiento que cambió la Iglesia y el mundo. Siglos después, en el gran despertar del siglo XVIII, predicadores como George Whitefield leían la Biblia con fervor
y el Espíritu Santo les daba mensajes tan poderosos que multitudes lloraban y se arrepentían al oírlos. Para mí, el estudio de la palabra ha sido un ancla. No se trata solo de leer un versículo al azar y seguir con mi día. Es sentarme con mi Biblia, un cuaderno, un lápiz y preguntarle al Espíritu Santo, ¿qué me estás diciendo hoy? A veces, un pasaje que he leído 1000 veces de repente cobra vida con un nuevo significado. Por ejemplo, hace poco leí Mateo 11, 28, 30. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. En un día de agotamiento total, esas palabras me envolvieron como un abrazo. Sentí al Espíritu Santo susurrarme, para, descansa en mí. Y lo hice. Fue un recordatorio de que Él no solo me guía, también me sostiene. ¿Por qué importa tanto esto? Porque la palabra de Dios es el lenguaje del Espíritu Santo, es el mapa que Él usa para mostrarnos el camino. Como me enseñaron una vez, si quieres escuchar a Dios, primero tienes que saber lo que ya ha dicho. Cuando estudio la Biblia, no solo aprendo sobre Dios, lo conozco personalmente. Sus promesas se vuelven mías, sus advertencias me protegen, su amor me transforma. Si quieres seguir su voz, haz de esto un hábito. Toma tu Biblia hoy, sí, ahora mismo si puedes, y lee un capítulo. Subraya lo que te hable, ora sobre ello. Pídele al Espíritu Santo que lo haga real para ti. Te prometo que comenzarás a escuchar su voz de maneras que nunca imaginaste. Tercera manera, la obediencia a Dios. La tercera manera en que el Espíritu Santo me enseñó a seguir su voz fue a través de la obediencia a Dios. Esto no siempre es fácil, a veces es lo más difícil que harás, pero te aseguro que es profundamente transformador. Romanos 8:14 lo dice así. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Ser guiado significa actuar, obedecer, incluso cuando el camino está borroso o el costo parece alto. Y créeme, he aprendido esto de la manera más dura. Hubo un momento en mi vida que nunca olvidaré. Estaba aferrado a algo que amaba, un sueño, una relación, un plan que había construido con mis propias manos. Todo parecía perfecto en la superficie, pero en lo profundo de mi corazón sentía una inquietud, como si Dios me estuviera pidiéndole que lo soltara. No quería escuchar. Pensé, esto es bueno. ¿Por qué renunciar a ello? Pero una noche, leyendo Juan 14:15, las palabras de Jesús me golpearon. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Era como si Él me dijera, si confías en mí, obedece. Así que, con lágrimas y temblando, obedecí. Dejé ir ese plan. Y lo que pasó después fue increíble. Una paz que no puedo explicar llenó mi corazón, y con el tiempo, Dios abrió puertas que nunca hubiera visto si me hubiera aferrado a mi propia voluntad. La Biblia está repleta de historias de obediencia que cambiaron todo. Piensa en Abraham en Génesis 22. Dios le pidió que sacrificara a Isaac, su hijo prometido. No tenía sentido, iba contra toda lógica humana. Pero Hebreos 11:8 nos dice, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Su obediencia no solo lo bendijo, lo convirtió en el padre de naciones. O considera a Noé en Génesis 6. Imagina construir un arca gigantesca en un mundo sin lluvia, mientras todos se burlan de ti. Pero él obedeció, y su familia fue salva cuando el diluvio llegó. La obediencia no siempre es cómoda, pero siempre tiene un propósito. La historia también nos da lecciones poderosas. En el siglo XX, Dietrich Bonhoeffer, un pastor alemán, escuchó la voz de Dios en medio de la oscuridad del nazismo. Podría haberse quedado callado, seguro en su iglesia, pero eligió obedecer el llamado a resistir el mal. Escribió libros, habló verdades peligrosas y ayudó a judíos a escapar, sabiendo que podía costarle la vida. Y lo hizo. Fue ejecutado en 1945. Pero su obediencia dejó un legado que aún inspira a millones.
O piensa en los misioneros del siglo XIX, como Hudson Taylor, quien obedeció el llamado de Dios de ir a China. Abandonó comodidades, enfrentó enfermedades y rechazo, pero llevó el Evangelio a miles porque confió en la voz del Espíritu. En mi propia vida he visto que la obediencia abre puertas que la lógica no puede. Una vez sentí que Dios me pedía dar algo que no podía permitirme perder: tiempo, dinero, una oportunidad. Pero lo hice, confiando en Él. Y siempre, siempre, Él me ha sorprendido con algo mayor. Como me enseñaron, la obediencia es la moneda que compras la guía del Espíritu Santo. Cuando obedezco, incluso en lo pequeño, como perdonar a alguien que me hirió o decir no a una tentación, siento su presencia más cerca, su voz más clara. ¿Por qué es esto tan crucial? Porque la obediencia demuestra confianza. Es decirle a Dios: no lo entiendo todo, pero creo que tú sí. Y cuando das ese paso de fe, el Espíritu Santo te encuentra ahí, guiándote al próximo. Si quieres escuchar su voz con más claridad, empieza por obedecer lo que ya sabes que Él te ha dicho. Tal vez sea una pequeña cosa: pedir perdón, ayudar a alguien, dejar un hábito. Hazlo hoy. Da ese paso aunque tiembles y verás cómo Él te lleva a lugares que nunca soñaste. Cuarta manera: un corazón humilde y receptivo. La humildad es como el suelo fértil donde el Espíritu Santo siembra su guía. No sé si alguna vez te has sentido tan seguro de ti mismo que ignoraste esa voz suave que intentaba advertirte, pero yo sí. Hace años estaba convencido de que mi plan era perfecto: un trabajo exitoso, metas claras. Sin embargo, algo faltaba y mi orgullo no me dejaba verlo. Una noche, mientras leía 1 Pedro 5, 6, 7, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sentí un desafío: soltar el control. Empecé a orar: Señor, no sé todo, guíame. Y poco a poco su voz se hizo clara, trayendo paz y dirección donde antes solo había ruido. La Biblia nos muestra esto con Samuel, un niño que dijo: habla, Señor, que tu siervo escucha. 1 Samuel 3:10. Su humildad lo preparó para recibir un mensaje que transformó a Israel. O piensa en María, quien con un simple hágase conmigo conforme a tu palabra. Lucas 1:38 se abrió al milagro del Espíritu Santo. En la historia, San Francisco de Asís dejó la riqueza por la pobreza y escuchó a Dios decir: reconstruye mi iglesia. Su humildad lo llevó a un avivamiento que aún resuena. Para mí, la humildad cambió una amistad rota. Quería tener la razón, pero el Espíritu me susurró: pide perdón. Lo hice, y no solo se restauró la relación, sino que sentí una paz inmensa. Si quieres escuchar al Espíritu Santo, humíllate. Pregúntale hoy: ¿dónde me estoy aferrando al orgullo? Su respuesta te sorprenderá. Quinta manera: la adoración y la alabanza. La adoración es un puente hacia la voz del Espíritu Santo. Recuerdo una noche oscura, atrapado en preocupaciones. Sin saber qué hacer, comencé a cantar: Te amo, Señor. No era una gran melodía, pero mientras cantaba sentí su presencia. Una voz interior me dijo: confía en mí. La ansiedad se desvaneció y supe que Él estaba allí. Salmos 22:3 dice: Tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. Cuando adoramos, Él se acerca. Mira a Pablo y Silas en Hechos 16, 25, 26. Encadenados en una cárcel, cantaron himnos y un terremoto los liberó. Su adoración movió el cielo. O piensa en el avivamiento de Gales en 1904, cuando Evan Roberts y un grupo pequeño adoraron hasta que 100,000 almas se volvieron a Cristo. En mi vida, he visto la adoración disolver tensiones en reuniones y traer claridad en la confusión. Adora hoy, aunque no sientas ganas. Canta en tu cuarto, levanta tus manos. Verás cómo el Espíritu Santo te habla en ese espacio sagrado. Sexta manera: la comunidad y el compañerismo. No estamos hechos para caminar solos.
Una vez me aislé pensando que podía manejar mi fe sin ayuda, pero me agoté. Entonces, un amigo me llevó a un grupo pequeño. Allí, mientras compartíamos, sentí al Espíritu Santo de nuevo. Una noche, alguien dijo: a veces Dios te pide esperar porque está preparando algo mejor. Fue como si Dios hablara directamente a mi corazón a través de ella. En Hechos 2, 42, 47, la iglesia primitiva vivía unida y el Espíritu obraba milagros. En Antioquía, Hechos 13, 1, 3, una comunidad en oración escuchó: apartadme a Bernabé y a Saulo. Históricamente, los monasterios medievales fueron refugios donde el Espíritu inspiró vidas enteras. En mi caso, un grupo de amigos confirmó una decisión clave con palabras y versículos que alinearon mi corazón con la voluntad de Dios. Busca una comunidad hoy, comparte, ora, crece con otros. El Espíritu Santo usará esas voces para guiarte. Séptima manera: estar atentos a las señales y los tiempos. El Espíritu Santo habla en los detalles, pero hay que estar atentos. Una vez dudé sobre un cambio de ciudad por trabajo. Todo parecía perfecto, pero pequeñas señales, un sermón, una conversación, un sueño, me detuvieron. Oré, y cuando el trabajo se canceló, supe que Dios me había guiado. Proverbios 16:9 dice: el corazón del hombre piensa su camino, mas Jehová endereza sus pasos. Jesús enseñó a sus discípulos a leer las señales en Mateo 24, 32, 33, como las hojas de una higuera anuncian el verano. En el gran despertar del siglo XVIII, Jonathan Edwards vio la apatía espiritual y clamó a Dios, desatando un avivamiento. En mi vida, 3 menciones de Filipenses 4:13 me dieron valor para un proyecto que triunfó. Observa hoy qué patrones ves, llévalos a oración, el Espíritu Santo te mostrará el camino. Hemos recorrido un camino increíble juntos. 7 maneras en que el Espíritu Santo me enseñó a seguir su voz. La oración constante, el estudio de la palabra, la obediencia, un corazón humilde, la adoración, la comunidad y la vigilancia. Cada una, un regalo de Dios para ti. Ahora te pregunto, ¿qué vas a hacer con esto? ¿Seguirás viviendo en la confusión o tomarás estas herramientas y buscarás la voz del Espíritu Santo? Él es tu mejor amigo, una persona divina que anhela guiarte. Como me enseñaron, ríndete completamente a Él y deja que tome el control de tu vida. Te invito a orar ahora mismo. Espíritu Santo, enséñame a seguir tu voz. Comienza hoy. Ora, estudia, obedece, humíllate, adora, busca comunidad y mantente alerta. Si lo haces, te prometo que tu vida se llenará de su presencia. Gracias por estar conmigo. Que el Espíritu Santo te guíe siempre.